Continuamos hoy, hermanos, con el tema que hemos estado abordando en estos días de ¿a dónde vamos cuando morimos? En esta dispensación en la cual nosotros nos hallamos, que es la dispensación del Evangelio, el Espíritu Santo nos habló de ese estado intermedio, a donde van todas las personas cuando terminan su existencia y a donde iremos nosotros cuando termine nuestra existencia en esta tierra. Hemos venido en estas últimas lecciones considerando las palabras que el Señor expresó allá su último día, ese viernes, cuando dos individuos fueron también crucificados con él. Y la respuesta que él le dio a aquel ladrón arrepentido cuando le dijo que se acordara de él, cuando el Señor Jesús retornara en su reino. Y al cual el Señor le respondió y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el tema de hoy, hermanos, se va a centrar en el paraíso. ¿Cuál paraíso? ¿De qué paraíso estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Las palabras que él le había dicho a este hombre era de afirmarle, de asegurarle que apenas los dos murieran, se iban a ir juntos a un lugar que se llama paraíso. Antes de continuar, recordemos que en nuestra última lección estuvimos estudiando la construcción gramatical de la frase del versículo 43. Lo que expone la Iglesia Adventista, lo que expone la doctrina de la Atalaya, los testigos de Jehová, también lo que expone la Iglesia Universal del Reino de Dios y también lo que dicen muchas otras personas acerca de este pasaje. Y finalmente, en la lección de ayer, culminábamos nosotros haciendo una pregunta después de todo lo que expusimos. ¿Cuál de estas dos versiones, la Reina Valera o la traducción del Nuevo Mundo, es la que tiene la puntuación correcta? Yo, este servidor que les habla, puedo decirles con toda tranquilidad, puedo decirles con toda seguridad, sin temor a equivocarme, de que tal cual como la tenemos nosotros en la Reina Valera, es la puntuación correcta. Bueno, no vamos a continuar más hablando de ese aspecto, sino que vamos a enfocarnos entonces ahorita con ese lugar al cual el Señor le dijo a este ladrón arrepentido que iban a ir juntos, al paraíso. La palabra paraíso en los tiempos bíblicos tenía una variedad histórica. Ese paraíso es el que nosotros queremos identificar. Porque leemos al principio de la Biblia que Dios colocó al primer hombre y a la primera mujer en un paraíso. Ese paraíso se perdió. Pero existe la promesa de parte de Dios de que al final del tiempo, cuando Jesús retorne, aquel que haya vencido, se le dará generosa entrada al paraíso que Dios tiene preparado para la humanidad. Joachim Jeremías, en su material, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, nos informa acerca del pensamiento del primer siglo de parte de los judíos con respecto al paraíso. Y dice en su diccionario: en el primer siglo después de Cristo, el paraíso del judaísmo se refería principalmente a un lugar de bendiciones oculto para los justos entre el tiempo de su muerte y la resurrección futura. Este es el uso reflejado en la referencia de Jesús al paraíso en Lucas 23:43, que es lo que el Señor le dijo a este hombre arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Además de Lucas 23, nosotros encontramos la palabra paraíso en otros dos lugares en el Nuevo Testamento.
El otro lugar donde aparece es en 2 de Corintios capítulo 12, verso 4, donde leemos que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y la tercera ocasión que encontramos nosotros la palabra paraíso en el Nuevo Testamento es en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en donde el Señor hace una promesa. Aquel que venza, y dice en Apocalipsis 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cada uno de estos pasajes, hermanos, nos dan a nosotros información con respecto al paraíso. Pero, como vamos a ver en el desarrollo de la lección, nos vamos a dar cuenta de si las 3 veces que aparece aquí paraíso se están refiriendo al mismo lugar, o si hay alguna diferencia entre lo que dice Lucas del paraíso, lo que dice Corintios del paraíso y lo que dice Apocalipsis con respecto al paraíso. Un poco de investigación en el uso histórico de la palabra paraíso nos va a ayudar a nosotros a aclarar, a entender de qué paraísos se están hablando aquí. Si son uno mismo o si son diferentes. Volviendo a Joachim Jeremías en su diccionario teológico del Nuevo Testamento, dice lo siguiente: en el judaísmo del primer siglo, el paraíso intermedio era pensado algunas veces como del cielo mismo, pero otras veces pensado como de un compartimiento de felicidad en el Hades. Ya hemos venido nosotros en lecciones anteriores hablando acerca del Hades. Por eso no vamos a ahondar ahorita con este término. Aquellos que no hayan podido estar en esas lecciones anteriores, lo invitamos para que visite la página web de la Iglesia de Cristo en Villa María, donde encontrará el material, los estudios, los videos acerca del Hades. En lo que nos dice aquí Joachim Jeremías en el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, nos dice entonces que dentro del pensamiento judío del primer siglo existía un paraíso intermedio. Ahora, señor Thayer nos da a nosotros información con respecto al significado de la palabra paraíso. Palabra paraíso, como la leemos nosotros tanto en Lucas 23 como en los otros pasajes, pero particularmente en este texto de Lucas 23, que es el que nosotros estamos analizando desde varias lecciones atrás. La palabra paraíso viene de este término griego, que acorde al léxico griego del señor Thayer, significa lo siguiente: esa parte del Hades que era pensada por los judíos posteriores ser la morada de las almas de los piadosos hasta la resurrección. ¿Qué nos dice el diccionario griego del señor Thayer? Que el paraíso es la morada, el lugar de residencia, la habitación de las almas de los piadosos hasta la resurrección. Estamos esperando la resurrección final, la resurrección en el día final, cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Vamos entonces, hermanos, a analizar lo que nos dice 2 de Corintios acerca del paraíso y lo que leímos en Apocalipsis con respecto al paraíso. Es lo que vamos a considerar en el resto de la lección. Ya nosotros hemos estudiado Lucas 23:43
acerca de ese paraíso a donde fue Lázaro cuando murió, al seno de Abraham. Por eso he dicho que aquellos que no hayan tenido la oportunidad de estar en las lecciones anteriores, por favor remítase a la página web de la Iglesia de Cristo en Villa María. El Señor ya había dicho a este hombre en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que ese paraíso se refiere al Hades, a un lugar que queda en el Hades, a una de las secciones del Hades, porque en Hechos 2:31, cuando el apóstol Pedro estaba predicando por primera vez el Evangelio, habló de nuestro Señor Jesucristo y dijo y citó las palabras de David, el rey David del Antiguo Testamento, y dice que David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Si su alma estuvo en el Hades, entonces sabemos que que el ladrón arrepentido y el Señor Jesús fueron al Hades, al paraíso que queda en el Hades. Que es como lo habíamos leído en la definición anterior del diccionario griego del señor Thayer. Este Hades, este paraíso al cual fue el ladrón en la cruz, no es el cielo. No es que se murieron e inmediatamente se fueron para el cielo, porque el Señor Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo. De cierto te digo que hoy, apenas nos muramos, nos vamos a ir juntos para el paraíso. Pero ellos no se fueron. El Señor no se fue para el cielo. Porque en Juan 20, el texto que ustedes ven ahí en pantalla en el verso 17, nos habla de 3 días después de la muerte del Señor. 3 días después Él resucita. Se le aparece a María y le dice en el verso 17: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. ¿Qué le dijo? Que todavía Él no había subido al cielo donde mora el Padre. Pero 3 días antes le había dicho al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Inferimos entonces que este paraíso al cual le prometió ir al ladrón en la cruz no es el cielo. Este paraíso queda en el Hades, en el lugar donde van las almas de todos los que han muerto. Lucas ya lo hemos analizado en detalle. Segunda de Corintios, capítulo 12, nos habla a nosotros del tercer cielo. Y este pasaje es aún más interesante. En este texto, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como dije hace un momento, este texto, estos versos del capítulo 12, son bien interesantes, porque nos muestra un paralelo entre el paraíso del cual habla Pablo aquí en el verso 4, nos muestra un paralelo de ese paraíso con el tercer cielo que menciona en el versículo 2. La expresión paraíso es paralela al tercer cielo, o la expresión tercer cielo es paralela al paraíso. Por lo tanto, como vamos a ver a continuación, paraíso en 2 de Corintios capítulo 12 significa el cielo. Paraíso aquí no significa lo mismo que en Lucas 23:43, cuando el Señor le dijo al ladrón:
hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos de ustedes, estoy seguro, tienen el material, los comentarios de nuestro hermano Bill Reeves. Y en sus notas sobre 2 Corintios, escribió el hermano lo siguiente acerca de el paraíso de 2 Corintios 12. Escribió nuestro hermano lo siguiente: según el pensar judaico y su modo de expresarlo, el primer cielo era el lugar del aire en el cual vuelan las aves. El segundo, el espacio donde están el sol, la luna y las estrellas. Y el tercero, el lugar de habitación de Dios, que comúnmente decimos el cielo. Pablo fue arrebatado al cielo, al lugar de la presencia de Dios. Recuerden que el texto habla de que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aquí el hermano, en sus notas, nos explica que dentro del pensamiento judío, dentro de la creencia judía, existen 3 cielos. Por eso habla de que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sigue el hermano Bill en sus notas diciendo lo siguiente: lo que Pablo en el versículo 2 llama el tercer cielo, aquí lo llama el paraíso. La palabra griega para decir paraíso aparece en el Nuevo Testamento solamente aquí, en Lucas 23 y en Apocalipsis capítulo 2, que ya vimos hace un momento los textos que hablan acerca de ello. Continúa. En Lucas 23:43, cuando el Señor le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, comenta el hermano Bill en sus notas, en Lucas 23:43, la referencia se hace al lugar o estado en el Hades, no en el cielo, en el Hades, en el que las almas de los salvos, encomendados al cuidado de Dios, porque recuerden que el Señor, cuando estaba en la cruz, una de sus palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelvo y retomo la lectura. En Lucas 23:43 la referencia se hace al lugar o estado en el Hades en el que las almas de los salvos, encomendadas al cuidado de Dios, esperan el día de la resurrección. Recuérdese que Cristo no ascendió al Padre aquel día. Él no fue al cielo. Porque 3 días después, cuando resucitó, cuando María lo agarró, se pegó a él, no lo quería soltar, le dijo que lo soltara porque aún no había subido al Padre. Y termina diciendo el hermano Bill en sus notas, en Apocalipsis 2:7, la palabra griega paradeisos se usa figurativamente para indicar el lugar de supremo gozo y salvación para los redimidos. Es figura del cielo donde mora Dios. Lo que vamos a hacer a continuación, hermanos, es mirar algunos de los pasajes, no todos, algunos, en donde se nos muestran los 3 cielos. El primero, el segundo y el tercero. Porque el texto de Corintios habla de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Miremos entonces los 3 cielos de los cuales habla la Escritura, para que aprendamos a identificarlos y también podamos nosotros, cuando alguien nos pregunte, darles una respuesta bíblica acertada y que queden ellos convencidos de que esto es lo que la Escritura está enseñando. Los 3 cielos, acorde a la Biblia. Recuerden, el tercer cielo es igual a paraíso, al cielo. Este paraíso o tercer cielo del que habla en 2 Corintios 12 no es el paraíso de Lucas 23:43, el de la promesa que el Señor le hizo al ladrón arrepentido. ¿Cuáles son esos 3 cielos acorde a la Biblia? El primer cielo, la atmósfera de la tierra. Donde estamos nosotros, donde vemos las aves, donde están las nubes,
Deuteronomio 1:17 así nos lo enseña. Y leamos el pasaje que dice: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcan pronto de la buena tierra que os da Jehová. Este es el primer cielo, donde están las nubes, donde vemos nosotros que de allá cae el agua, donde hay relámpagos, donde hay tornados, donde sentimos la brisa del viento. Este es el primer cielo, la atmósfera de la tierra. No voy a leer más pasajes, hermanos, para no llenarnos de ellos, pero sí vamos a ver estos textos, uno en particular que demuestre y muestre claramente a qué cielo se está refiriendo. Entonces, primer cielo, la atmósfera de la tierra. Segundo cielo, el espacio exterior. Allá donde están los planetas, donde está el sol, la luna, las estrellas, por donde viajan los cometas, donde hay meteoritos, donde ha salido el hombre en sus viajes espaciales, donde están los satélites, donde está el telescopio Hubble. Ese es el segundo cielo. En el Salmo 19 nos habla de ese segundo cielo. Dice el texto así, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando aquí el salmista está hablando de los cielos, se está refiriendo al firmamento, al espacio exterior, donde está el sol, la luna, las estrellas. Sigue diciendo en el verso 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en esos cielos, en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Dónde está el sol? En los cielos. No en los cielos que nosotros moramos, sino en el firmamento, en el espacio exterior. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Este es el segundo cielo. No voy a citar más pasajes al respecto, pero ustedes pueden ver ahí un texto de referencia que está en pantalla para aquellos que estén tomando nota, que es Jeremías capítulo 8, versículo 2, que habla de ese segundo cielo. Tercer cielo, donde habita Dios. Ese es el lugar de morada que nosotros estamos esperando, donde habita el Todopoderoso. El Salmo 103, verso 19, nos habla de ese tercer cielo. Y dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Ese es el tercer cielo, donde habita Dios, donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con sus huestes, miles, millones y millones de ángeles. Allá es donde habita Dios, en el tercer cielo. Esa es su morada, esa es su habitación, y allá es donde nosotros aspiramos llegar. Después de que nuestra existencia termine, se lleva a cabo la resurrección, el juicio, y Dios nos conceda como premio por haber vencido el morar con Él por la eternidad. Ese es el tercer cielo. Ese es al lugar donde fue arrebatado el apóstol Pablo. Ese es el paraíso a donde fue Pablo, como él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Apocalipsis 2, que es el otro texto en donde encontramos nosotros la palabra paraíso. Encontramos la promesa que el Señor hizo a aquel que venza. El texto dice, al que venciere,
Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí vuelve y menciona paraíso, el paraíso de Dios. El Señor al ladrón arrepentido en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo en 2 de Corintios 12 dice de un hombre que fue arrebatado al paraíso. Y aquí el Señor Jesús hace la promesa de que aquel que venza va a morar en el paraíso de Dios. Ya vimos que el paraíso de Lucas 23 se refiere a ese lugar que queda en el Hades. Acabamos de estudiar en 2 de Corintios 12 que ese paraíso al cual fue arrebatado el apóstol Pablo queda en el cielo, en el tercer cielo, donde habita Dios. Ahora, este paraíso de Apocalipsis 2:7, ¿dónde queda? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está el paraíso de Dios de Apocalipsis 2:7? Para poder nosotros encontrar la respuesta a esa pregunta, necesitamos mirar en detalle algo más que el Señor dice en este verso 7 de Apocalipsis 2. El Señor ha prometido dar de comer al que venza, dar de comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, ¿en dónde se encuentra? Dice que está en medio del paraíso de Dios. Si podemos descubrir la ubicación exacta de ese árbol de la vida, sabremos entonces dónde está ese paraíso de Dios. No es necesario que nosotros nos rasquemos la cabeza tratando de llegar a algún acuerdo con respecto a dónde está ese paraíso de Dios o dónde está ese árbol de la vida, porque tiene que estar plantado en algún lugar. Un árbol se planta en un lugar. Al final del libro, Juan nos dice en dónde está ubicado el árbol de la vida. En el capítulo 22, coloca el árbol de la vida donde está ubicado el trono de Dios. Apocalipsis 22 dice, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río limpio de agua de vida. Y como dice ahí la parte final, ese río salía del trono de Dios y del Cordero. Ya sabemos dónde está el trono. Acabamos de leerlo en el Salmo 103. Dios tiene en el cielo su trono. Lo leímos hace un momento. Y este río salía del trono de Dios y del Cordero, y el trono está en el cielo. Verso 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba, mire lo que dice, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Del trono de Dios, nos dice el verso 1, salía un río limpio. Y el verso 2 nos dice, en medio de la calle de la ciudad y aún al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mejor abrir y no cerrar. Sí. ¿Qué? ¿Se cayó, Oscar, Jaime? ¿me cierran los micrófonos, por favor? ¿Cómo? Ángel, ¿me cierras el micrófono, por favor? Listo, En man. medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿En dónde está ubicado el árbol de la vida? Donde está el trono de Dios y del Cordero. Y sabemos que el trono
está en los cielos. ¿Qué nos está mostrando entonces, hermanos? Que este paraíso de Apocalipsis 2:7, ¿dónde está? Está en el cielo. Ese es el lugar de morada final que nos espera a todos nosotros. Volviendo al texto de 2 de Corintios, Pablo describe una experiencia que tuvo. No sabía exactamente qué sucedió. Parecía muy real porque era obviamente una visión. Y en esa visión, él dice que ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. El tercer cielo identifica la morada de Dios y es referido de esta manera como el paraíso. De esta manera, hermanos, en concordancia con lo que dice Apocalipsis 2:7. Está usando el paraíso para referirse al cielo. En Lucas 23:42, uno de los hombres crucificados con el Señor Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nos muramos, nos vamos a ir juntos para el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, les recuerdo, hermanos, este versículo, como nosotros lo tenemos en la Reina Valera, está traducido y puntualizado correctamente. Algunos han tratado de escapar a las consecuencias de lo que Jesús dice aquí, y entonces han cambiado la puntuación y el orden de las palabras, como lo estuvimos estudiando en la lección de ayer. Colocan la coma después de la palabra hoy, tratando de que entonces se ajuste a su creencia y a su doctrina particular. Pero vemos nosotros, hermanos, que el Señor, este paraíso, al cual le prometió ir ese día cuando murieran, al ladrón arrepentido, ese paraíso queda en el Hades, porque en Hechos 2:31 nos dice que el alma del Señor no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Este paraíso no es el cielo, no es al lugar a donde fue arrebatado aquel hombre que Pablo decía si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no lo sabía. Este paraíso no es a donde van a ir los que han vencido, como dice en Apocalipsis capítulo 2. Ya vimos que el paraíso de 2 de Corintios 2 y el paraíso del Apocalipsis 2:7 es el cielo, el lugar de morada de Dios. Y cuando Jesús muere ese viernes, no se fue directamente para el cielo. ¿Y cómo sabemos que no se fue para el cielo? Porque en Juan 20:17, 3 días después resucita y le dice a María: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 3 días antes le hizo la promesa a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. 3 días después resucita y dice que él aún no ha subido al cielo, aún no ha ido donde el Padre. Entonces el paraíso al cual le prometió a este hombre que iban a ir no es el cielo, no es el paraíso final al cual van a ir todos aquellos que hayan vencido y que es el que nosotros estamos esperando. Todos los que han muerto se han ido a este paraíso que queda en el Hades, esperando la resurrección. Y si fue vencedor, recibirá como recompensa el estar en el paraíso celestial, en el lugar de morada de Dios. Usted y yo, hermanos, cuando muramos, si es que el Señor no ha retornado antes, nos vamos a ir también para el paraíso, al cual el Señor le prometió al ladrón arrepentido que iban a ir.
Y allá vamos a estar temporalmente esperando que Jesús retorne por segunda vez y se lleve a cabo la resurrección de los muertos. Y como recompensa recibamos entonces el estar en el paraíso y comer del árbol de la vida que está delante del trono de Dios, que está en los cielos. Esa es la enseñanza que tenemos nosotros expresada por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ya sabemos entonces a cuál paraíso fue el Señor Jesús con el ladrón arrepentido ese viernes, después de que a las 3 de la tarde murieron. El Señor le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerden, hermanos, hermanas, los que nos están acompañando en esta plataforma, este material usted lo puede encontrar disponible en la página web de la Iglesia de Cristo en Villa María. En un momentico vamos a pasar a la oración final y a la sección de preguntas y comentarios con respecto al tema que acabamos de exponer.